vamos a hablar sobre la donación y el trasplante de órganos que han supuesto un enorme avance en el conocimiento de la biología y en el bienestar de las personas, al tiempo que también han originado preguntas éticas sobre algunos de los aspectos relacionados con ellos. Así, los trasplantes de órganos plantean múltiples cuestiones sobre el significado de la muerte, la constitución de la identidad humana, las fronteras entre los individuos y entre las especies, las diferencias entre la naturaleza y la cultura, el tipo de ciencia biológica y médica que nuestra sociedad desarrolla. Vamos a abordar estos aspectos más conflictivos sobre este tema desde la bioética, para lo cual vamos a recibir al padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la UCA. Padre Rubén, muy buen día. Carolina le saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás vos y todos tus oyentes? Un gusto vernos y escucharnos Así es. nuevamente. Así es. Bueno, padre Rubén, un tema controversial, podríamos decir. En parte sí, en parte no. Empecemos por la parte positiva. Bien. Mm, los trasplantes de órganos tienen muchísimos años y el magisterio de la Iglesia respecto del trasplante de órganos tiene muchos años también. Ya el Papa Pío XII, estoy hablando de los años 50, 60, ya el Papa Pío XII hablaba del transporte, el trasplante de órganos y la donación de la donación de órganos y la donación de sangre, por ejemplo, y de tejidos en particular, señalando conveniencias y cuidados que había que tener. Pocos saben que el Papa Benedicto XVI, siendo arzobispo en el sur de Alemania, fue el donante número uno de esa zona, el primer donante de Alemania. Eh, todos los papas se han mostrado a favor de la donación de órganos, quiere decir que en sí misma la donación de órganos es algo bueno, está motivado por una causa noble que es ayudar a la vida de otra persona, pero tiene que tener sus cuidados. Y por ejemplo, uno de los cuidados es en el caso de donación de órganos de paciente vivo a paciente vivo, que por supuesto se ha hecho con el consentimiento del paciente, de ambos pacientes, Ujú. que por supuesto se ha hecho sin que sea un trato comercial, está prohibida la venta de órganos, que se practica, tanto se practica que en el 2018 hubo un acuerdo internacional en Estambul prohibiendo el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, porque algunas personas lo que hacían era para no tener problemas judiciales, por ejemplo, iban a un país determinado, el equipo médico que venía de otro país, el receptor que venía de otro país y el donante a quien le habían comprado el órgano de otro país. Todos se hacía la operación y cada uno volvía a su lugar sin que haya consecuencias legales, porque la proveniencia era tan distinta que no se sabía a quién, dónde, cuándo hacerle el juicio. Claro. Por eso intervino esta declaración de Estambul. La venta de órganos está prohibida. También está prohibido que el donante ponga en altísimo riesgo su vida. Hay órganos que no se pueden donar de pacientes vivos, por ejemplo, que supongan la muerte del sujeto. Por ejemplo, no puedo donar el corazón, Sí, sí. por más que sea mi propio hijo. Puedo donar un riñón, puedo donar parte del hígado, puedo donar todos los órganos que sean dobles, Ujú. pero los que son únicos no, salvo que sea una parte. A veces hay partes de órganos que se pueden donar. Siempre tiene que haber posibilidades de éxito, ciertas posibilidades de éxito, y siempre tiene que ser, eso en pacientes vivos. Y en cuanto a donantes cadavéricos, eh, tiene que haber ciertas normas que la ley argentina las contempla sobre el consentimiento presunto del cadáver, sobre las condiciones del órgano,
sobre la lista de espera, hay una ética también de la lista de espera de receptores, porque el gran problema que tenemos es que hay muchas más necesidades que donantes. Y entonces el problema es a quién se le dan esos órganos Claro. y quién decide a quién se le dan esos órganos. Por suerte en Argentina desde hace muchísimos años existe el INCUCAI, que es el nacional, y Ujú. después cada provincia tiene su propio centro, que trabajan solidariamente y que trabajan con una gran seriedad, son muy respetuosos. Hay que decir también que en el caso del paciente cadavérico, para que el órgano sea viable, para que el órgano pueda ser trasplantado, tiene que, apenas ocurrida la muerte, constatada la muerte, hay que extraer el órgano, Claro. porque si no, la sangre forma coágulos, impide que circule la sangre por las venas o las arterias, y eso volvería al órgano inútil. Tiene que ser un lugar donde tiene que inmediatamente, apenas muere la persona, se introduce un líquido particular, solución fisiológica, para permitir que se mantenga la irrigación funcionante, y solo en esos casos. Por eso, en general, los donantes son pacientes en general, ¿no? Que han tenido un accidente y que tienen lo que se conoce como muerte encefálica, que es demasiado complicado. Lo podría comentar, pero es un poco complicado. Lo cierto es que se constata la muerte cerebral del paciente Ujú. y entonces se retira la respiración asistida, se espera que la persona haga el paro cardiorrespiratorio y se procede a la ablación de órganos. Esto es una cosa hecha con mucha seriedad, con mucha ética de parte del INCUCAI que trabaja. Tenemos que estar muy orgullosos de cómo trabaja INCUCAI en Argentina, es ejemplar. Padre Rubén, ¿cuáles son aquellos interrogantes que le hacen llegar a usted o que surgen ante este tema? Eh, bueno, creo que uno de los principales tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo tengo certeza de la muerte? La gente Ujú. tiene miedo de que le retiren la respiración, la asistencia respiratoria antes de que esté verdaderamente muerto, ¿no? Claro. Con qué seriedad se constata, pero hay formas médicas de constatar la muerte encefálica de un sujeto. Le digo cuál es el caso clásico. El caso clásico no es una persona anciana, en general son jóvenes que han tenido accidentes muy graves con compromiso del cerebro y que que no podrían respirar por sí mismos, que solo respiran porque son asistidos mecánicamente y nunca van a recuperar la autonomía respiratoria. No es el caso de Cerati, por ejemplo, ¿no? Claro. Que podía respirar por sí mismo. O el caso famoso en Estados Unidos de Karen Quinlan, una joven que tenía muerte encefálica, le retiraron la respiración y ella continuó un tiempo más respirando por sí misma. No es ese caso. Ujú. Estos casos son casos mucho más graves, donde si uno le retira la respiración, la persona no puede respirar por sí misma. Y solo le sigue latiendo el corazón, porque el corazón tiene una inervación, o sea, lo que activa el corazón es un sistema independiente del cerebro, o prácticamente independiente del cerebro. Con lo cual, si no hay una conexión nerviosa, si no hay un buen funcionamiento, un mínimo, diría, funcionamiento del cerebro, la persona dejaría de latir su corazón. Pero como el corazón es autónomo, hago un mal ejemplo, pero cuando éramos más chicos se hacía el experimento con una ranita de cortar el corazón y ponerlo en solución fisiológica y el corazón seguía latiendo. Sí. No sé si algunos recordarán esa experiencia. Eso es porque el corazón tiene inervación propia. Lo mismo sucede con el ser humano. Un poquito más continúa el corazón latiendo. El problema es que estas personas generalmente solo mantienen su latido cardíaco y su temperatura
por esta autonomía y porque yo lo estoy asistiendo en la respiración. Si yo retiro el respirador que fuerza la respiración, si yo retiro el respirador, la persona inmediatamente hace un paro cardiorrespiratorio. No es la única prueba que se toma, por ejemplo, electroencefalograma plano. Esto significa, le ponen las conexiones y no hay registro de actividad cerebral, y se hacen 12, lo explico, es más sencillo decirlo Sí, que sí. el nombre, se llaman potenciales evocados, evocados porque se conecta la persona, el cerebro de la persona se conecta a un encefalograma, y se estimulan el ojo, el nervio óptico y el nervio auditivo, con temperatura, presión, sonidos, luz, y se ve si hay algún tipo de registro. Si no hay registro es porque ya ese cerebro no está funcionando ni va a funcionar. No hay posibilidad de recuperación. Después se dejan pasar 6 horas, y si vuelve a tener que no tiene autonomía respiratoria, no tiene actividad encefalográfica, sí. Si no tiene los 12 potenciales, dan todos negativos, entonces a la persona se la declara muerta. Se desconecta el respirador y se espera que la persona haga su propio paro respiratorio. En realidad lo que estábamos haciendo era impedir el proceso de la muerte. Ujú. Estábamos cayendo en lo que se llama un encarnizamiento terapéutico, ¿no? No era terapéutico ya para la persona el sostenerla, porque lo terapéutico cura, en este caso reemplazaba, y nunca iba a poder mejorarse. Siempre iba a necesitar del respirador para una vida que era inconsciente, una vida que no tenía ningún tipo de condiciones éticas. Por eso, así como es ético permitir vivir, también es ético permitir que el proceso de la muerte, que ya se desencadenó, continúe su natural proceso, ¿no? Acá Claro. lo importante es la evaluación que hacen los médicos y la dignidad que tiene la persona para vivir, y la dignidad que tiene la persona también para morir. Claro, es una gran cantidad de variables que se tienen en cuenta para determinar la muerte, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, sí. Son muy, muy precisos, y la medicina, recuerden que siempre la medicina es para sostener la vida, no para acabar con ella. Entonces el médico nunca va a ir más allá de, de sus posibilidades. A veces la familia tiene un poco de desconfianza. Yo les digo, confíen, porque las instituciones médicas y el INCUCAI son muy, muy, muy serios en Argentina. Acá existe Dentro, la ley, dentro de la Argentina la usted me ley dice que se está trabajando de una manera muy, muy respetuosa, digamos, y responsable. absolutamente, absolutamente. Usted sabe que hay una ley que se llama de consentimiento presunto, es decir, si yo no me niego a la donación de órganos, se supone que estoy dispuesto a donar mis órganos. En algunos casos, las familias, aún siendo que, supongamos, un joven tuvo un accidente y que Ujú. era donante explícito, la familia dijo, no, 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 no queremos donar los órganos de mi hijo, pero mire que su hijo firmó que quería ser Claro. donante. No, 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 pero... Entonces el INCUCAE, aún en esos casos, teniendo derechos a favor, prefiere no forzar la situación, porque forzar la situación sería una pésima propaganda. No, claro. Prefieren, claro, prefieren que la gente confíe en ellos, por su rectitud y su ética, que la tienen y mucho. En el mundo podríamos decir que existen diferentes culturas y hasta podríamos decir en las mismas religiones diferentes aspectos, ¿no? Sobre todo sobre el tema de la donación y trasplante de órganos, ¿es así? Sí, hace el fundador del INCUCAI y presidente durante 12 años, y uno de los trasplantólogos eminentes de la Argentina, es el doctor Félix Kantarovich. Y hace
3 años me honró pidiéndome un capítulo para su libro sobre trasplantes, pidiéndome que escriba el capítulo sobre las religiones monoteístas, Ajá. es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y las tres religiones somos favorables a la donación de órganos. Somos muy favorables a la donación de órganos. Ujú. Incluso en la Iglesia Católica hay en varios documentos, se menciona, no específicamente, pero sí se mencionan en documentos, en varios documentos, la conveniencia y en discursos y de los y alocuciones de los distintos papas se han mostrado siempre muy favorables a la donación de órganos. Repito, desde el año 56, 57, con Pío XII hasta el Papa Francisco, por supuesto. Y la Pontificia Academia para la Vida ha escrito las recomendaciones sobre la conveniencia. También la Pontificia Academia de Ciencias, hace ya unos 10 o 12 años, escribió las recomendaciones sobre la conveniencia, teniendo en cuenta todas estas cuestiones éticas, ¿no? Que no haya comercio de órganos, que se respete la autonomía, que se respete la vida, que haya posibilidades de éxito, que sea transparente la lista de esperas. Teniendo en cuenta todo esto, bueno, se realicen los trasplantes. También se ha reflotado algo que quizás le resulte interesante a la audiencia, que es los llamados xeno con X, xenotransplantes, que son trasplantes interespecies. Ajá. Usted sabe que la morfología del riñón de un cerdo es bastante parecida a la morfología y el tamaño del riñón humano. Hay un inconveniente y el inconveniente es el reconocimiento. Tenemos anticuerpos propios de cada especie que rechazan cuando no reconocen el órgano como de la propia especie, son rechazados y no sirven. Pero se trabajó mucho en los últimos años en modificaciones genéticas para criar cerdos con modificaciones genéticas para que sean reconocidos como propios de la especie humana. Eh, Suena medio Frankenstein, pero en realidad no lo es, porque sigue siendo claramente es un órgano de cerdo, Ujú. solo le modifican esta información para que el cuerpo humano lo lea, lo reconozca como propio. Sería como cambiarle el código de barras. Claro. Entonces, cuando el cuerpo lo lee como humano, aunque sea de cerdo. Y Ujú. se han hecho avances importantes. Esto sería un gran avance, porque uno podría en un año disponer de un órgano bien a medida del usuario, y todavía es muy costoso, ¿no? Pero podría disponer en un año de un órgano o de dos órganos a medida del usuario, y esto bajaría mucho la necesidad de trasplantes de órganos de humano a humano, eh, y mejoraría muchísimo la calidad de vida de las personas. Hay personas que, piense usted, que viven 10 años haciendo diálisis, ¿no? Sí, Y es una diálisis que tienen que hacer a veces 3 o 4 veces por sí, sí. semana. Son horas y horas y horas. Si uno pudiese mejorar eso, la calidad de vida de estas personas mejoraría, la autonomía, podrían moverse con mayor vitalidad, con mayor autonomía. Muchos jóvenes podrían hacer una vida normal. Entonces esto puede ser un eventual recurso, que por ahora está lejano, cada vez avanza más y más, pero que reemplazaría la donación de pacientes cadavéricos o de pacientes vivos. Claro. ¿Existe o podríamos establecer algún límite? ¿Cuáles serían los límites en este tema? Bueno, el límite siempre es el respeto por la dignidad humana, ¿no? Eh, que todo sea terapéutico como primer criterio. Y cuando digo terapéutico, tiene que servir para curar y cuidar.
tanto a la persona que recibe, porque acá hay dos elementos, el receptor y el donante. Claro. Y hay que cuidar la ética del donante y la ética del receptor, ambas cosas. Por eso es muy importante que el primer criterio, según la charla que tuvimos la semana pasada, sea la defensa de la vida humana. Ambas vidas tienen que ser cuidadas y respetadas. Estoy hablando de donantes vivos. Ujú. En el caso de donantes cadavéricos, no es que porque murió uno puede hacer lo que quiera con el cadáver, Claro. no. También tiene que haber un respeto en referencia a que perteneció a una persona. Por supuesto que no es una persona, es un cadáver, pero tenemos que tratarlo con el debido respeto. En cuanto al paciente, en cuanto al receptor, hay que ser muy respetuoso de sus verdaderas necesidades y sus verdaderas posibilidades. Hay un límite en la edad mínima y la edad máxima que la medicina respeta. No todo el mundo puede recibir porque sí, y a determinada edad ya es prácticamente imposible ser receptor de un órgano, Mm. ¿no? Porque uno mejoraría quizás la función renal, por ejemplo, Claro. pero no podría mejorar la función hepática o cardíaca. Entonces, el límite es la ética de lo que se está haciendo. Yo estoy buscando el bien del paciente, estoy respetando la autonomía del donante, si lo estoy haciendo esto con una finalidad ética o simplemente lo estoy haciendo para sacar provecho económico o para usar a las personas como si fueran conejillos de India, ¿no? Si todo esto se respeta, esto es un límite. Por eso es muy importante hablar de la ética. Yo recomiendo, aprovecho que ustedes tienen una audiencia tan popular, Ujú. con tanta gente, sé que es difícil desprenderse de un ser querido difunto, sobre todo cuando es alguien joven que muere inesperadamente, pero sepan que es una forma maravillosa de, de, de hacer que la vida continúe. Por otro lado, la donación de órganos no es solamente donación de órganos, también es donación de tejidos. Entonces, por ejemplo, también incluye la donación de órganos y tejidos, la donación de sangre, que Claro. es tan importante, ¿no? Las campañas de donación de sangre. También es importantísimo la donación de médula ósea. Hay muchas leucemias, hay mucho cáncer de niños y de adultos que podrían solucionarse con un trasplante de médula. La gente normalmente suele confundir la médula ósea con la médula espinal y no tienen nada que ver una cosa con la otra. La médula ósea es el tejido que se forma en los huesos. Es, a ver, lo digo mal, pero para que la gente lo entienda, es como el caracú de los huesos, Sí, sí. ¿sí? Entonces, eso se puede donar y no es un proceso complicado, es un proceso muy simple, es prácticamente como donar sangre y con un banco se calcula, con un banco de 100.000 muestras de médula ósea, que no es médula espinal, repito, médula ósea, se puede cubrir una población entera como nuestro país. Claro. Entonces se podría hacer mucho bien con relativamente poco material. Tendría que hay bancos, Ujú. eh, hay privados y hay bancos públicos de médula, pero podría ser una solución para muchísima gente. Padre, ya para ir finalizando, se nos acaba un poquito el tiempo. Teniendo en cuenta que esta es una decisión muy individual, muy personal, me gustaría que si usted puede dar algún mensaje a aquellas personas que pueden llegar a estar en una situación como esta, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Eh, Honrar la vida
como dice Ladia Blasquez, ¿no? Honrar la vida es respetar la dignidad de todo ser humano. En el caso del paciente donante vivo, si uno puede donar a un hermano, a un hijo, a un padre, un órgano y conservar la propia calidad de vida, uno no está obligado moralmente a hacerlo, pero es muy bueno poder hacerlo. Claro. Punto uno. Ujú. Punto dos, no está obligado, pero es muy bueno. Segundo punto, en el caso del paciente cadavérico, entiendo que es doloroso desprenderse de nuestros muertos, pero el cadáver no es nuestro muerto. ¿Sí? Entiendo. Un cadáver no. Conservar un cadáver tiene un destino trágico que es la putrefacción del cadáver. Si yo puedo hacer que un riñón, un corazón, un pulmón, un páncreas, córneas, puedan servir para que otra persona tenga una buena calidad de vida, es un gran acto de generosidad hacerlo. Repito, no estoy obligado Ujú. tampoco, pero es una forma también terapéutica de sanar la pérdida de la vida de un hijo. Recuerdo una imagen en la computadora haber visto una familia joven perdió una hija y una chiquita de 12 años, me parece, algo así. Y años después, esta familia se casó y el regalo que su esposo le hizo a su esposa fue invitar al receptor Ah, y hacerle escuchar el corazón de su hija latiendo en este receptor, qué fuerte. como diciendo, el corazón de tu hija sigue vivo, Ujú. el corazón de tu hija sigue latiendo. Me parece que cuando las situaciones son malas, entiendo el trauma de la pérdida de un hijo o un joven inesperado, pero eh, el bien vence a la tragedia, ¿no? Ujú. Me parece que es recomendable poder hacerlo y se lo recomendaría y lo he recomendado a cada persona que ha podido. Eh, También no nos olvidemos que es un compromiso donar sangre, Ujú. si pueden donar médula también. Así que mi recomendación es hacerlo. Siempre háganse asesorar por el equipo médico y también por el comité de bioética que cada hospital y cada centro médico tiene que tener. Los van a asesorar bien, les van a decir correctamente qué es lo que hay que hacer. Digo para que se queden tranquilos Claro, también. claro. Y bueno, y cualquier cosa pueden consultar a nuestro Instituto de Bioética. Estos son los temas que tratamos en la maestría en bioética Ujú. y que a tanta gente le interesaría, no solamente a los médicos, también a Sí, los abogados, también a los docentes, también a los psicólogos, también a tanta gente, licenciados en enfermería, tanta gente que trabaja en general con la salud o la educación y que sacerdotes que tienen que asesorar en un hospital o tienen que asesorar en a las personas de su comunidad que van y preguntan acerca de la situación. Yo, perdón, recién me doy cuenta, no tiene nada que ver, pero recién me doy cuenta que atrás mío veo que está, eh, está no sé si ustedes me está escuchan. nevando, Sí, 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 está perdón. Sé que ustedes están con mucho calor, sí. pero yo estoy en Alemania en este momento y acá está nevando. Perdón. No, por favor. Padre Rubén, bueno, le agradecemos por esta comunicación y por aclarar muchas dudas y está siendo agradecido por la gente también aquí en nuestro programa, así que muchísimas gracias. A ustedes y bueno, nos vemos en estas semanas.